el 23 y Electra. Cuando despertó, luego de un breve desmayo, estaba completamente sudado, con un brazo inutilizado y sangre chorreando desde su abdomen. Miró su mano y estaba cerrada, como contraída, y lo único que había era ese chip que brillaba con su luz verde tan particular. Se incorporó como pudo, ayudándose con una pared, y miró a su alrededor tratando de encontrar un lugar donde dejar eso que tanto brillaba, ya que las ratas que paseaban por esa casa abandonada no iban a ser una opción. Tampoco la mugre que había juntado durante años el mismo abandono. Había una cocina de campo, negra en parte, oxidada en su mayor parte, y no había mucho más. A su derecha, casi como un fantasma, una manta. La retiró y debajo había un chasis de una moto, la rueda de atrás y una patente con el E23 ya gastado, pero le faltaba la rueda de adelante, el manubrio y algunas otras cosas. Afuera se empezaron a escuchar los primeros gritos y las luces de los autos quedaron inmóviles a unos kilómetros. Dejó el chip dentro del faro delantero que estaba roto y salió disparado hacia el exterior de la granja, arrastrando un pie y gritando entre los pastos crecidos. No tardó mucho en regresar el micro. Dio la vuelta cuando uno de los pasajeros que se encontraba en el piso de arriba empezó a buscar de dónde entraba tanto viento, y así es que llegó a los últimos asientos, vio el vidrio roto y las pertenencias de alguien que ya no estaba. Lo que siguieron fueron operaciones tras operaciones. Tornillos en el húmero, placa en la clavícula, un trozo menos de intestino, 2 semanas internado, 2 meses sin poder moverse con facilidad, y Carmela siempre a su lado. Su familia tampoco se despegó un instante, salvo cuando él lo pedía. Y de a poco, con una faja y rehabilitación en su hombro, trató de reiniciar su vida donde había quedado, antes del accidente. Y en lo único que podía pensar era en el chip. Su trabajo volvió a ser el mismo. A fin de cuentas, Oscar era un buen tipo, frío pero bueno, y se hizo cargo de la gran mayoría de los gastos del accidente que le causó a Rodrigo todos estos inconvenientes. Aparte de prometer que su trabajo lo esperaría cuando estuviera listo para hacerlo. Y también le dijo que no volvería a mandar a ningún lado en donde la distancia sea mayor de 100 kilómetros a una persona como él. Al menos por un tiempo. Y ambos rieron. El frío empezaba a amainar y el sol se hacía querer cada vez más. Trataba de disimular a cada paso que daba la modificación que el viaje había causado en su vida, pero era prácticamente imposible. Carmela se daba cuenta, absolutamente de todo, por más que no quisiera. Y el primer temor que tenía era lo más típico de una pareja, que Rodrigo haya conocido a alguien en Rosario, la haya engañado o aún peor, se haya enamorado. Y la tarde del domingo, en la que por fin se sentaron a hablar, quedaron disipadas todas las dudas. Él no se había enamorado de nadie, tampoco la dejó de amar a ella. Después de la tercera cerveza y el segundo plato de papas fritas con queso cheddar, empezaron a hablar seriamente. Sentados en la vereda del bar El Precipicio, donde eran habitué, con una sombrilla sobre sus cabezas, y cada moto que pasaba le hacía acordar a aquella que quedó en ese lugar abandonado, y las luces, y la sangre. Era la primera vez que hablaban del viaje, porque antes se habían limitado a su recuperación. Y como toda cosa mala, es de lo que menos se quiere hablar, pero no escatimó ningún detalle, contando su presentación formal ante el ascensor, que le dijo que debían conocer juntos, de hecho. Cómo estaba perfectamente bien hecho el trabajo, y lo que pasó cuando sacó ese chip aparentemente pegado. El magnetismo que sintió ante esa cosa, nunca nada se lo había provocado, y fue eso mismo lo que le llevó a guardarlo y traérselo consigo. Cuando me caigo estaba realmente mal, pero algo dentro de mí, o fuera de mí, en algún lugar, me dijo que lo tenía que esconder. Entonces, con lo poco que tenía de fuerza, empecé a correr campo adentro y encontré una casa, una quinta, una granja, no sé, abandonada claramente, en el medio del campo, a unas cuadras de la ruta, kilómetros quizás. En mi mano ese chip brillaba.
Latía tanto que podía sentirlo en mi puño cerrado. Cuando entro había una cocina, pasto, mugre, ratas y una moto, parte de una moto. Creo que tenía una rueda nomás. Y el motor, el tanque, un faro de adelante, ahí es donde dejo el chip. Salía a los gritos, porque veía luces y habían vuelto por mí. Entiendo lo que me decís, pero no sé a dónde querés llegar, le dijo su novia. Es que eso no es todo. Creo que esa cosa es algo malo. Algo malo le pasa al que está en contacto con el chip, o a lo que está en contacto con el chip. Carmela lo miraba, empezaron a moverse de un lado para el otro sus ojos, y él lo notó. No entiendo nada, Ro. Entonces, también fue el momento de contar lo que sabía sobre la tragedia del ascensor. ¿Querés ir a buscar la moto, no?, le murmuró su novia, como si fuera un secreto, y Rodrigo sonrió. Sonrió como después de su primera vez, con todos sus dientes y los ojos llenos de brillo. Creía que iba a recordar perfectamente dónde estaba dicha granja, pero la entrada que encaró como primera opción era la incorrecta. La parte del árbol quemado que quedaba cerca de la ruta le hizo recordar el rayo que cayó aquella vez y provocó que pensara que estaba cerca. Y estaba acertado. El sol empezaba de a poco a bajar su intensidad y del lado opuesto la luna empezaba a mostrarse más llena que nunca. Entrando a la casa, se encontraron con más cosas de las que Rodrigo recordaba haber visto. Su atención principal se enfocaba en las fotos que aún estaban colgadas en la pared. Lindas fotos familiares en donde aparecía una granja cuidada y habitable. ¿Cómo dijiste que era ese brillo en tu mano?, preguntó Carmela. Verde, verde claro, como en esta foto. Los ojos de Rodrigo se desorbitaron al ver que en la foto familiar en blanco y negro, tomada un día soleado en el hall de entrada, el bolsillo delantero del pantalón del nene, que estaba parado en la escalera, brillaba. Tenía su mano en dicho bolsillo, y así todo, era lo único verde, de hecho lo único de color, que se podía ver. Revolviendo un poco, ya no veían mucho porque el sol había bajado por completo y la visión era cada vez peor, encontraron un álbum familiar y alumbrándose con una linterna que ella había ido a buscar a la camioneta, empezaron el recorrido fotográfico, pasando por la granja en donde estaban, Rosario, Mar del Plata, Ramallo, donde hicieron hincapié ya que el nene en cuestión tenía guardapolvo del colegio. Con el álbum de fotos bajo el brazo y la del cuadro guardada en su bolsillo, decidieron emprender camino a Ramallo, sin olvidar cargar en la parte de atrás de la Partner la moto reluciente que estaba descansando bajo la manta, blanca, marrón, hermosa. 23. No podés negar que no te divertís conmigo, dijo él en la ruta. Yo esa moto no me subo ni loca, le respondió Carmela, y siguió mirando las fotos que trajeron con ellos.